Bueno, en videos pasados habíamos visto cómo mi madre simbólicamente no es mi madre carne y hueso, no se reduce a mi madre carne y hueso. Normalmente la es mi madre simbólica, es mi objeto de deseo, pero puede o no ser ella o no serlo por completo. Y de la misma forma mi Edipo, mi padre, simbólicamente, no necesariamente es mi padre de carne y hueso, normalmente lo es, pero no necesariamente lo es. Puede ser mi madre, mi padre simbólico, y mi padre de carne y hueso, mi madre simbólica. No es lo normal, sobre todo en nuestras sociedades machistas y patriarcales, pero podría ser, incluso podría ser que mi padre no sea mi único Edipo, por así decirlo. Y ahora vamos a explicar un poco eso. Decíamos que la relación que uno tenga con su madre es literalmente la relación que tiene con su erotismo. Normalmente el erotismo es la sexualidad, el erotismo es la experiencia artística, el erotismo son muchas cosas. Pero en el fondo decíamos que más allá de todas esas referencias aterrizadas del erotismo, el erotismo es un estado de sentir. Y lo reconocemos en nosotros mismos cuando no estamos conscientes del yo, pero lo sentimos de una manera íntima, estamos en un estado de no yo íntimo. Normalmente esas experiencias como la sexualidad, como las experiencias artísticas nos tratan de llevar a este estado. Cuando nos llevan a este estado son experiencias eróticas. Entonces decíamos que la relación que nosotros tengamos con esa persona que represente nuestro objeto de deseo, la relación que tengamos con nuestra madre, es la relación que tenemos con el erotismo. Podemos decir como ejemplo que cuando una persona tiene una relación de mucho deseo con su madre de tener un estado erótico, no digo que la persona se quiera coger a su mamá, no estamos poniéndole términos lógicos, decimos que cuando el niño quiere como que su mamá lo apapache, porque el erotismo más que con sexualidad en un primer momento tiene que ver con esa sensación de sentirme apapachado, de sentirme suelto. Pues cuando el niño quiere que su mamá lo apapache, pero su mamá es mala para darle cariño físico, es mala para expresar físicamente el gusto que tiene por él, el niño se suele volver muy sexual, porque ese vacío que siente con relación a su madre lo trata de satisfacer en las experiencias eróticas que tiene. De la misma manera decíamos que sucedía con el papá y lo que representaba, que era la estructura edípica. Con eso decíamos que por ejemplo, la relación que uno tiene con su papá, con su figura edípica, es literalmente la relación que uno tiene con la sociedad. Y dijimos, por ejemplo, que cuando uno siente que no tiene reconocimiento de su padre, sobre todo vamos a hablar de un niño, cuando un niño siente que su padre no lo reconoce, o por ejemplo siente que para que su padre lo reconozca se tiene que quedar callado, se vuelve un niño muy tímido, y es un niño que para que su autoestima funcione tiene que mantener ese tipo de relación que tiene con su padre. Si estoy callado, mi padre está feliz. Si estoy callado en sociedad, tengo autoestima con la sociedad. Si tengo que gritar para que mi padre me haga caso, me voy a comportar de la misma manera con la sociedad. Es decir, la relación que trazo con mi Edipo es la relación que trazo con la sociedad. Precisamente por eso podemos decir que el Eros sí se representa sobre todo por la sexualidad, pero no se reduce a la sexualidad. El Eros es más que la sexualidad, pero sobre todo el Eros lo vemos claramente en la relación con la sexualidad. De la misma manera decíamos que el lenguaje no se reduce a lo lingüístico, sino decíamos que la estructura edípica es la estructura de comunicación en general. Entonces, sobre todo la forma principal que tenemos de comunicarnos es lo lingüístico, pero en el fondo todas las formas que encontremos de comunicarnos van a ser las formas que componen lo edípico. En ese sentido podemos decir que, por ejemplo, la manera de hablar de mi papá, la manera de negociar de mi papá, la manera de moverse socialmente de mi papá, se va a traducir también en mi manera de moverme, mi manera de relacionarme, mi manera de constituir sociedad, de constituirme en la sociedad. Pero más allá de esa manera tan consciente que estamos diciendo de moverte, de hablar, la manera en general de mi papá de comunicarse con su realidad y de empoderarse con su realidad es la manera en que yo voy a buscar comunicarme con mi realidad y empoderarme con la realidad. Por ejemplo, si mi papá es muy violento con el mundo, o esa es la sensación que yo percibo de él, yo voy a tender a ser muy violento con el mundo para comunicarme. O podemos este ejemplo ya se dan cuenta que lo podemos extender hacia muchas partes. Pues lo que queríamos explicar no era solo esto es un repaso. Lo que queríamos explicar era que cómo mi mamá de carne y hueso es en la mayor parte mi mamá simbólica, pero no es solo ella.
Esto vamos a llamarlo fragmentación. La fragmentación es que tanto el Edipo como el objeto de deseo pueden fragmentarse en distintas personas, en distintos individuos con los que me relaciono, y no en solo un punto como mamá y papá. Y esto era por lo que decíamos en otro video, porque nuestro inconsciente, la manera en que se estructura sobre todo a través de asociaciones. Entonces, si tenemos muy claro que el erotismo no es en el primer momento, como suele decir la literatura psicoanalítica o la literatura psicológica, el cogerte a tu mamá o el volver al vientre de la madre, pero muy literalmente, así como si yo me quisiera meter en la vagina de mi madre de vuelta, sino que el erotismo no es que tenga una imagen determinada, sino es un estado en el que me quiero sentir, como cuando me sentía en el vientre de mi madre, como cuando me siento plenamente apapachado, como si pongo una tina como a 37 grados y pongo burbujitas en la tina y me acuesto dentro de ella. Eso es exactamente a lo que se refiere el erotismo. De la misma manera decíamos que el Edipo no es, digamos, que la certeza así que me da mi papá en el sentido de que literalmente estén persiguiéndome lobos y que mi papá me proteja, sino tiene que ver con certeza en el sentido de que cuando me siento cerca de él, cuando me siento con él, yo siento que él las puede todas, que él en cualquier situación de la realidad que tuviera, él iba a poder salir adelante. Eso lo conforma como mi Edipo. Decíamos en un video anterior que un niño cuando ve a su papá, digamos que si vea que su papá se queda dormido en la casa y no va a trabajar, el niño no piensa mi papá es un huevón. El niño lo que piensa es, mi papá decidió no ir a trabajar, porque yo siempre voy a ver a mi papá desde la postura del empoderado. Eso es lo que lo conforma como un Edipo. Bueno, lo que sucede es que precisamente porque nuestro inconsciente funciona a través de asociaciones, esa persona, ese individuo con el que sobre todo asociamos con nuestro erotismo, es lo que va a conformar nuestra mamá con mayúscula. Y en esta sociedad machista en la que vivimos, normalmente esa mamá con mayúscula es nuestra mamá con minúscula. Es decir, esa mujer con vagina, esa mujer con cromosomas XX que nos parió y que nos acompaña durante la vida. Pero no, lo que sucede es que lo que la va a hacer mi mamá en sentido simbólico es que las experiencias de erotismo más intensas las vivo cerca de ella y las vivo con ella. Y esto se da en nuestra sociedad porque la mamá es la que sobre todo arrulla al niño, le canta, porque la mamá es la que está ahí cuando el niño se siente mal, porque la mamá de muchas maneras le hace sentir apapachado, le hace sentir un amor incondicional. Eso va a afianzar a su mamá como a su mamá física, a su mamá individual, a María, vamos a ponerle un nombre, como la mamá en general, y de hecho si se dan cuenta jugué poniéndole María. Y al mismo tiempo, lo que hace que mi papá sea mi Edipo no es como decíamos, que él tenga pene o que él sea el hombre, sino lo que lo hace ser el Edipo es que en diferentes situaciones me hace sentir seguro. No necesita pasar algo tan grave, pero por ejemplo, cuando alguien tiene alguna duda ahí cerca, o por ejemplo mi mamá tiene algún problema, no sé, para matar un ratón o para matar una cucaracha, y el que va al rescate es mi papá, estas asociaciones que hago con lenguajes edípicos es lo que va a hacer que mi papá con minúsculas se vuelva mi Edipo, mi papá con mayúsculas. Pero no comienza siendo esto así, sino que esto se va construyendo a través de que vivo con ese individuo de carne y hueso esa sensación edípica. Esto se afianza mucho en las sociedades machistas porque el que se las sabe todas, el que prepara toda la casa, el que impone su voz al final, el que decide, es el papá. Pero precisamente como esto funciona por estructuras de asociaciones, van a pasar dos cosas, dos tipos de asociaciones. El primer tipo de asociaciones es que todo lo que asocie con ese personaje, que sea mi mamá simbólica, le voy a llamar mamá de ahora en adelante, pero me estoy refiriendo a la mamá simbólica, de la misma manera que cuando hable de papá ya no me voy a referir al papá de carne y hueso, sino al papá simbólico. Lo que yo asocie, más allá de mi lenguaje, sino íntimamente en mí, con mi mamá, es lo que yo voy a asociar con el erotismo. Por ejemplo, si mi mamá me enseñó a leer, la experiencia de lectura para mí va a ser erótica. Si mi mamá me cocina, el hecho de que me cocinen a mí va a ser una experiencia erótica. Si mi mamá me da masajitos en los pies antes de dormir,
el hecho de que me den masajitos en los pies antes de dormir va a ser una experiencia erótica. Y así, las estructuras que vayamos asociando con nuestra mamá van a ser las estructuras que vamos a asociar con nuestro erotismo. Lo mismo va a pasar con mi papá. Lo que yo asocie con mi papá me va a dar esa sensación erípica. Por eso el perfume de mi papá, por eso el acento de mi papá, por eso las palabras que mi papá usa, por eso los colores o la manera de vestirse de mi papá, para mí me va a dar una sensación erótica, es decir, seguridad, es decir, certeza. Por eso, por ejemplo, incluso uno puede hacer un experimento, porque uno puede empezar a jugar con su inconsciente de estas maneras, sabiendo que esto sucede. Si yo me siento con miedo, por ejemplo, de salir a hablar frente al público, yo puedo agarrar una prenda de mi papá que huela a él, abuelo, y ya no me va a dar miedo hablar frente al público, porque me voy a sentir protegido por mi papá. De la misma manera, si yo me siento como súper tenso, sexualmente, yo tengo como muchas ganas de tener sexo, si voy y me siento apapachado por mi mamá, se me van a quitar inmediatamente las ganas de tener sexo. Porque en el fondo, las necesidades de las asociaciones eróticas son necesidades eróticas. Las necesidades de nuestras asociaciones erípicas es porque tenemos una necesidad erípica. Cuando busco constantemente los símbolos que representan a mi papá es porque tengo un conflicto con él o tengo una necesidad de él. Lo que yo sienta con respecto a esas asociaciones es lo que voy a sentir con respecto, más bien lo que siento con respecto a esas asociaciones me está diciendo lo que siento con respecto a mi papá. Por ejemplo, si mi papá me enseñó a jugar fútbol, si mi experiencia del fútbol es una experiencia erípica porque mi papá es el que me inculcó el fútbol, si yo estoy bien con mi Edipo, si yo tengo una relación, por ejemplo, mi papá es mi amigo, cuando yo asocio fútbol, cuando yo juegue fútbol, cuando yo vea fútbol, voy a sentir esa relación de satisfacción edípica y voy a sentir esas certezas edípicas, esas autoestimas, esas sensaciones de identidad, de sentido frente al fútbol. Por ejemplo, en nuestras sociedades, en la argentina, en la mexicana, es muy normal que el que nos hereda el fútbol es el papá. Las experiencias de edípicas son experiencias de sociedad, por tanto tienen que ver con la creación de sentidos identitarios comunes, es decir, como tribus urbanas, es decir, como formas de agarrar enemigos y amigos, como formas de relacionarse socialmente. Por eso tendemos a relacionarnos más con el equipo de fútbol que con cómo juegue literalmente la cancha, porque tiene que ver con nuestra sensación de identidad. Pues lo que sucede es que si yo tengo mal mi relación con mi Edipo, si yo por ejemplo ando enojado con mi Edipo, voy a tener el mismo problema con las asociaciones que hago con él. Sin darme cuenta, ya no voy a disfrutar el fútbol y yo no voy a saber por qué ya no disfruto el fútbol. Pero me va a empezar a pasar que antes yo veía fútbol y me sentía muy emocionado, me sentía con una sensación de identidad, me sentía con una sensación de autoestima, me sentía empoderado, tenía ganas de mentar a la madre al árbitro. Pero ahora veo fútbol y como que me aburre y no sé por qué. Pues esto me está revelando, si era algo muy importante para mí antes, qué es lo que está sucediendo con mi relación edípica. Y esto de las asociaciones es muy importante porque a veces nos queremos hacer pendejos. Entonces tenemos problemas con nuestra mamá o tenemos problemas con nuestro papá y por tener miedo de enfrentar esos problemas hacemos como que no los tenemos. Pero nosotros vamos a darnos cuenta, digamos lo que digamos, que tenemos esos problemas porque las asociaciones eróticas, las asociaciones edípicas que antes disfrutábamos mucho, ya no las disfrutamos. Y eso que digamos de esas asociaciones, en el fondo lo estamos diciendo de nuestra mamá y de nuestro papá. Les decía en otro video que lo que digamos del erotismo, en el fondo lo decimos de nuestra mamá, y lo que digamos de la sociedad, en el fondo lo decimos de nuestro papá. Si digo la sociedad me aburre, estoy diciendo mi papá me aburre. Si la digo la sociedad es buena en el fondo, estoy diciendo mi papá en el fondo es bueno, etcétera, 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 ¿no? Ese es el primer tipo de asociación. El segundo tipo de asociación viene por este fenómeno que llamamos fragmentación. Y esto sucede en primerísimo lugar porque como mi mamá, yo no puedo estar en un estado permanente de apapacho, un estado permanente de erotismo, yo voy a asociar mi estado de erotismo a un sujeto, es decir, a mi mamá, porque cuando estoy con ella siento esas sensaciones y voy a ir asociando ese lenguaje con ella. Y ella va a determinar mi manera de establecer ese diálogo, ese lenguaje con mi erotismo. Lo mismo decíamos con el Edipo. Lo que lo va a conformar como mi Edipo es que esas experiencias radicales que vivo edípicas con él, lo van a ir trazando como mi figura central con la que conformo mi lenguaje edípico. Pero la cuestión es que si tenemos vacíos en nuestra relación con nuestra madre, que siempre los vamos a tener porque no puede ser perfecta, si fuera perfecta no desarrollaríamos intelecto, no desarrollaríamos lenguaje ni nada porque
no tendríamos por qué salir de ese estado de pleno ser, entonces no tendríamos ni por qué desarrollar conciencia. Si fuera plena la relación con nuestra madre, lo mismo la relación con nuestro padre, si fuera plena, pues no habría necesidad de expresar nada en palabras porque todavía estaría resuelto en nosotros, nunca va a ser plena. Como la relación con nuestra madre no es plena y con nuestro padre nunca va a ser plena, sino que es una estructura de diálogo, hay diálogo porque hay esa división, se pueden fragmentar y se fragmentan a través, sobre todo, como les decía, de momentos en los que estén suelta la relación con nuestra mamá o suelta la relación con nuestro papá. Entonces se fragmentan sobre todo a figuras como la de los hermanos mayores o a las figuras de familiares o a las figuras de amigos, un poco en este orden, a las figuras de amigos que asociemos en un caso con nuestra mamá y en otro caso con nuestro papá. Por ejemplo, si mi papá en muchos momentos de mi vida, cuando yo necesitaba protección, no me prestaba atención, me dejaba ausente, me va generando un vacío que yo necesito llenar. Y si ese vacío lo llena muy intensamente algún hermano mayor, lo que va a suceder es que mi Edipo se va a fragmentar y mi Edipo ya no va a ser solo mi papá de carne y hueso, sino que va a ser mi papá y al mismo tiempo va a ser otra persona, por ejemplo mi hermano. Eso va a provocar que lo que asocie con mi hermano también lo asocie con el Edipo. Ya la relación con la sociedad no solo la marca mi papá, sino la marca la relación con mi papá y la relación con mi hermano. De esa misma manera, si la figura de mi padre se me fragmenta en un tío, en otro tío, en un abuelo, se me va fragmentando en múltiples niveles, lo que va a suceder es que la relación con la sociedad también se fragmenta en múltiples niveles. Y ya todas esas figuras alimentan mi Edipo, o mi papá en lenguaje simbólico. Es decir, ¿qué significa eso? Mi diálogo con mi estructura edípica. Todos ellos me llevan a transformar mi diálogo con mi estructura edípica. ¿De qué me sirve eso, por ejemplo? Si yo tengo problemas con mi papá de carne y hueso, porque mi papá de carne y hueso y su moral son muy difíciles de lidiar, yo no creo en ellas, y eso me provoca problemas con mi autoestima y problemas con mis certezas de vida, pero un tío que asocié con mi figura edípica y que se volvió un Edipo para mí también, o sea, pues se fragmentó mi Edipo, también es mi tío, él tiene otra forma de moral que me sirve para reconciliarme con mi autoestima. Lo que va a pasar es que el diálogo con mi tío, mi relación con mi tío, va a permitirme enfrentarme a mi papá, o confrontarme a mi papá, o transformar mi relación con mi papá. Y de esa manera reestructurar mi autoestima edípica, o todo lo que mi relación con el Edipo me da. De la misma manera, si la figura de mi madre se me fragmenta en hermanos, por ejemplo, cuando una madre tiene problemas, les decía, para apapachar a sus niños o para demostrarles cariño físico a sus niños, pero digamos que uno tiene un hermano mayor o una hermana mayor muy cariñoso y cariñosa que nos arrullaba, que nos abrazaba, que nos acompañaba en sus momentos de soledad, lo que sucede es que la figura de nuestra madre, la mamá simbólica, se fragmenta y nuestra relación con el erotismo también se fragmenta de la misma manera. Entonces ya nuestra relación con el Edipo, pero con el erotismo no solo con nuestra madre, sino es con nuestro hermano que llenó este espacio, con nuestro familiar que llenó ese espacio, con nuestro amigo que llenó ese espacio. Entonces, obtener un diálogo con esa figura erótica me permite establecer nuevas dinámicas para relacionarme con mi madre. Por ejemplo, en mi caso personal, pero esto lo podemos utilizar al caso de cada uno, a mí me pasó que yo tenía problemas para exigirle como abrazos o cariño de ese tipo a mi madre, por más que sabía que me daba amor de muchas maneras abstractas, pero que en lo concreto batallaba para ello. Yo a través de aprender a pedirle cariño a mis novias, a mis sobre todo figuras eróticas más fuertes, a las grandes parejas con las que tuve, a través de transformar mi relación con ellas y aprender nuevos modos de exigirles cariño, sin que sea una exigencia como fuerte, sino modo de expresarles mi necesidad de cariño y que me la devuelvan y sea satisfecha, eso me permite agarrar la onda, por así decirlo, y transformar mi manera de relacionarme con mi madre, y aprender a exigirle cariño a mi madre las maneras que necesito para satisfacer mi autoestima. Pero mi autoestima no a nivel consciente, sino a nivel de mi sentir, a que fluya mi manera de sentirme en el mundo.
Entonces, tenemos estos dos grandes fenómenos de fragmentación y los dos funcionan por las estructuras de asociación. Esto lo vamos a llevar un nivel más, un nivel más nada más, para terminar de extenderlo. Y ese nivel va a ser en que, sobre todo, digamos que si nuestros edipos se fragmentan, vamos a hablar del edipo, pero lo que suceda con el edipo también lo podemos hacer con la madre, pero es más estable el ejemplo del edipo. Cuando nuestros edipos se fragmentan, normalmente lo que sucede es que uno se vuelve algo que podríamos denominar como un edipo cotidiano y el otro se vuelve nuestro edipo último. Por ejemplo, vamos a suponer el caso que por tener problemas de comunicación con mi padre y de entendimiento, de comprensión con mi padre, un hermano mayor se haya vuelto también parte importante de mi edipo. Lo que va a suceder entonces es que mi relación con mi hermano me va a permitir relacionarme con ese vacío que mi edipo me estaba dejando. Entonces, si en el fondo mi edipo es mi edipo último, pero mi hermano se vuelve mi edipo cotidiano, lo que va a suceder es que precisamente desarrollo estos dos tipos de edipo. Mi papá, lo voy a poner con minúscula porque estamos hablando en todo caso del edipo, mi papá con minúscula, esto parece mayúscula, mi papá con minúscula se vuelve mi edipo último, o radical, o sea, el que está más al fondo. Y mi hermano se vuelve mi edipo cotidiano. Esto es la manera que lo podemos ver, y por eso preferí comenzar con el ejemplo del edipo, porque es más estable. Recordemos que el edipo lo identificamos en nosotros porque en nuestra cabeza todo el tiempo está hablando una voz. Esa es la voz de nuestro yo. Pero cuando estamos en una situación de emergencia, una situación de una decisión moral difícil o de estructuras edípicas muy radicales, por ejemplo, si matamos a alguien, por ejemplo, si estamos en amenaza de muerte, si estamos en ese momento de peligro absoluto, esa persona con la que dialogamos cuando estamos en ese momento, si nos imaginamos ese escenario y comenzamos a hablar con alguien, ese alguien es nuestro edipo en sentido radical. Y él va a definir mi estructura edípica en el sentido más radical de la palabra, en el sentido más profundo. Pero si mi hermano se volvió mi edipo cotidiano, entonces cuando estoy en esas situaciones últimas me imagino a mi papá, pero cuando me imagino situaciones cotidianas, por ejemplo, me peleé con un amigo y no sé cómo reconciliarme con él, o sea, no fue una pelea tan radical, sino nos desentendimos, o por ejemplo, estoy tratando de ligar a una chica y no sé cómo ligarla, o cosas cotidianas como esas, al que vamos a imaginar en nuestra cabeza y al que vamos a recurrir es a nuestro hermano, porque él se volvió nuestro edipo cotidiano. Como dijimos que los individuos de carne y hueso también nos generan asociaciones, habíamos dicho del papá del fútbol, de la mamá de los libros, por ejemplo, cuando suceden estas fragmentaciones, las asociaciones que hagamos con nuestro hermano se vuelven nuestros edipos cotidianos, y las asociaciones que hagamos con nuestro padre se vuelven nuestro edipo en sentido último. Por ejemplo, si mi papá es mi edipo en sentido último radical y mi hermano es mi edipo en sentido cotidiano, y por ejemplo, mi papá lo asocio con el fútbol y a mi hermano con el box, yo voy a, por ejemplo, querer estar viendo box o querer estar practicando box en mi vida cotidiana, pero en el fondo el fútbol va a seguir definiendo una parte última de mi identidad. Tal vez el equipo al que iba de infancia siga siendo algo importante para mí, pero ya nada más no lo vea tanto. De la misma manera, si se dan cuenta que trazo mi relación con uno y el otro, el que sigue definiendo mi estructura edípica en sentido último es mi papá, por tanto, las asociaciones que hagan con él son las asociaciones más profundas de mi autoestima, de mi identidad, de mi manera de comunicarme. Pero ahora las asociaciones que haga con mi hermano se van a volver mi manera de identificarme, de generar autoestima, de comunicarme, de empoderarme socialmente a nivel cotidiano. Y esa mezcla curiosa entre una cosa y otra va a definir mi particular personalidad. Aquí vamos a poner un ejemplo más, porque les decía que esto se puede hacer también con la mamá y el objeto de deseo. Voy a poner un ejemplo más, pero a partir de esto yo creo que ustedes pueden deducir otros. Vamos a poner este ejemplo. ¿Qué sucede si, por ejemplo, mi mamá es mi objeto de deseo en sentido último? Vamos a ponerlo así.
Mi mamá es mi objeto de deseo en sentido último. Bueno, vamos a ponerlo así. Mi mamá, con minúscula, es mi objeto de deseo en sentido último, mi objeto de erotismo en sentido último. Y por un vacío, por ejemplo, si mi mamá era mala para darme cariño y mi padre era bueno para darme cariño, ¿qué sucede si mamá es mi objeto de deseo en sentido último y mi papá es mi objeto de deseo o mi mamá simbólica en sentido cotidiano? Lo que sucede, por ejemplo, es que si yo quiero mi relación, por ejemplo, con la sexualidad, que es algo que sobre todo es una cuestión erótica, mi relación con mi sexualidad va a pasar por dos niveles. En un sentido último, lo que me va a importar de la sexualidad va a ser ese estado de erotismo al que me lleva la sexualidad. Pero en un sentido cotidiano, es decir, a la hora de ligar, a la hora de conseguir esos pequeños erotismos cotidianos, con lo que voy a estar tratando de asociarme es con las asociaciones que haga con mi papá, es decir, con mi figura edípica. Si mi papá, por ejemplo, le gusta, pues decíamos, el fútbol, y a mi mamá no, a mi mamá lo que le gusta es, por ejemplo, leerme, como decíamos, lo que estoy diciendo es que en sentido último, lo que más me da erotismo, lo que me lleva a un estado más pleno de ese erotismo es que me lean. Pero yo no voy a buscar normalmente mi erotismo así, porque tengo quebrado mi objeto de deseo. Donde lo voy a buscar cotidianamente mi erotismo es en el fútbol. Entonces yo voy a estar constantemente tratando de buscar que la relación con el fútbol, tal vez buscar mujeres que les guste el fútbol, tal vez buscar amigos con los que me pueda llevar a estado de erotismo, sea por experiencias de fiesta, o sea por una manera de jugar el fútbol, o sea porque leo libros de fútbol, pero el erotismo a nivel cotidiano lo voy a tratar de obtener a nivel de fútbol. Pero el estado pleno del erotismo lo que me lo va a dar es que me lean, o el hecho de leer libros. Y haciendo más combinaciones de esto podemos sacar toda la combinación que ustedes quieran. Aquí se pueden definir como muchas relaciones muy particulares que cada uno de nosotros tenemos con la realidad. Yo les voy a contar, por ejemplo, de dos que tengo yo, o como ejemplo, porque cada uno lo podemos hacer con nosotros mismos, y de hecho de eso se trataría el ejercicio. Yo tengo, por ejemplo, una relación muy particular con mi mamá y mi papá. Mi Edipo en sentido cotidiano es mi padre, pero mi Edipo en sentido, perdón, mi Edipo en sentido último es mi padre, pero mi Edipo en sentido cotidiano es mi madre, de carne y hueso. Y mi objeto de deseo en sentido último es mi madre, pero mi objeto de deseo cotidiano es mi padre, por cuestiones que hoy vi en la vida, maneras en que se fueron estableciendo estas asociaciones, se fragmentaron las cosas. Lo que sé, por ejemplo, es que yo asocio totalmente la música con mi papá y yo asocio totalmente el fútbol con mi mamá. ¿Qué pasa con esto? Como yo asocio totalmente el fútbol con mi mamá y mi mamá es mi erotismo en sentido último, lo que yo busco en el fútbol, sobre todas las cosas, a diferencia de la mayoría de los fanáticos de fútbol, es que yo busco en el fútbol tratar de meterme en la experiencia de los jugadores. Yo estoy viendo un partido de fútbol y al mismo tiempo que lo estoy viendo, que suene muy extraño, yo estoy viendo los defensas y estoy pensando qué es lo que estarán pensando, qué es lo que estarán sintiendo. Ay, cómo se siente esa lastimada. Estoy viendo al público, estoy sintiendo su emoción, estoy sintiendo su tristeza. Estoy viendo al entrenador y estoy tratando de colocarme en su posición. Pero más que una cuestión de deducir lo que están haciendo, trato de colocarme en los estados de sentir como ellos me llevan. Porque mi mamá es mi erotismo en sentido último. Pero como en sentido cotidiano mi erotismo es mi padre, pues en el fondo la manera en que yo voy a encontrar de comunicar eso no va a ser a través de la experiencia erótica. Yo normalmente no voy a convocar a la gente al erotismo, sino que yo voy a intelectualizar el fútbol, porque la intelectualidad es algo que asocio con mi padre. Entonces, para yo comunicar el fútbol, yo voy a hablar de cuestiones intelectuales, voy a hablar de literatura, voy a hablar de música. Se dan cuenta que se está mezclando el erotismo pero con una cuestión intelectual, y eso es algo muy particular de mí. La música, por otra parte, mi papá es mi Edipo en sentido último, pero mi mamá es mi Edipo en sentido cotidiano. Lo que me sucede a mí con la música es que por más que la música sí me dé un placer cotidiano, en el fondo la música lo que significa para mí es una manera de dialogar con el universo entero. Entonces cuando yo estoy escuchando música,
que normalmente es una experiencia erótica, como yo la asocio con mi padre, se vuelve una estructura edípica para mí. Entonces por ejemplo, yo lo creo, y aunque suena broma, en este momento puedo hacer un autoanálisis, saber por qué, pero yo creo que la música de Bach te refleja el lenguaje del universo entero. Y que si uno entiende las estructuras de las fugas de Bach, por ejemplo, las estructuras armónicas, rítmicas, las estructuras de relaciones musicales de Bach, uno entiende cómo se estructura el universo entero. Esto es porque en el fondo la música para mí define la estructura edípica en sentido último, pero también está manchada a un nivel de erotismo. Entonces estas asociaciones de lo erótico que me lleva hacia lo edípico, y en las asociaciones por el contrario de el fútbol, por ejemplo, que es de lo erótico en sentido último, cómo llego a lo edípico en sentido cotidiano, son cosas que me pasan a mí particularmente. Y espero esto no haya sonado muy confuso y ustedes puedan hacerlo con sus propias experiencias y empezar a ver cómo se fragmentan sus estructuras eróticas y edípicas y qué asociaciones ustedes tienen con ellas, y a partir de ellas definan cómo se relacionan con su estructura edípica, que es su estructura social, su estructura de autoestima, qué asociaciones los llevan ahí, y por otra parte, cómo se relacionan con su estructura erótica, con esas experiencias que los llevan a sentir erotismo, y qué asociaciones los llevan ahí. Y con esto vamos a terminar este video.